Qué bueno que me acompañas en un programa más de inteligencia artificial para todos. En este programa vamos a entender qué es la inteligencia artificial y para ello vamos a recorrer su historia. Así que no te vayas, este programa va a estar muy interesante. Empezamos. Inteligencia artificial para todos. Conoce la tecnología que está cambiando al mundo. Inteligencia artificial para todos, con el doctor Hugo Méndez. Comenzamos. Comenzamos. Como te decía en la introducción, en este programa vamos a recorrer la historia de la inteligencia artificial para entender de qué se trata. Y mira, esto tiene que ver con el nuevo lanzamiento de OpenAI de ChatGPT 4 o 1. Y este es un lanzamiento importantísimo porque viene a cambiar la manera en la que trabaja la inteligencia artificial, pero probablemente esto pasará desapercibido para la gran mayoría de las personas. Por ello, he decidido en este programa explicarte cómo funciona la inteligencia artificial para así de esta manera tener las bases para entender este cambio tan importante que representa la versión 4 o 1. Y déjame adelantarte, mira, la inteligencia artificial es la resultante de tres grandes elementos. Uno, una manera nueva de procesar la información. Dos, una enorme capacidad de cómputo. Y tres, millones, miles de millones de dólares. Vamos a entender la historia. Acompáñame a ver este PowerPoint. Pues mira, te decía que la mejor manera que se me ocurre para entender la inteligencia artificial es precisamente a través de su historia. Entonces vamos a ver la inteligencia artificial qué es y lo vamos a hacer entendiendo precisamente cada uno de los hitos históricos que han sucedido. Así que empecemos. Probablemente tú y mucha otra gente conoce a Alan Turing. Alan Turing es el protagonista de la película Código Enigma y ahí en esa película podemos ver que este personaje, Alan Turing, es el creador de la primera computadora y que lo hace precisamente para descifrar un código que utilizaban los nazis en la guerra. Pero lo que ya menos gente sabe es que precisamente este investigador en 1950 eh, publica un paper muy importante donde ya habla por primera vez de la inteligencia que podrían tener las máquinas. Y él propone un test que hoy se conoce como el test de Turing, donde dice que podríamos pensar que una computadora es realmente inteligente cuando un entrevistador haga precisamente preguntas a dos entidades, una de ellas siendo una persona y otra de ellas siendo una máquina, y que el entrevistador llegue a un momento en que no pueda distinguir cuál es una y cuál es otra. Ese es el famoso test de Turing y es ya un primer acercamiento a lo que después conoceríamos como inteligencia artificial. Pero el concepto de inteligencia artificial idea John McCarthy. Él es un científico que ha venido trabajando con las computadoras y se le ocurre en 1956 hacer en la Universidad de Vermont un primer simposio de inteligencia artificial. Ya había acuñado el término e invita a las mentes más brillantes de ese tiempo, eh, incluyendo a Marvin Minks y a él mismo naturalmente, y ellos creían, fíjate, que solamente en 3 días iban a poder descifrar lo que era la inteligencia artificial. Naturalmente, eso era demasiado optimista y no se logró, pero ya existía entonces el término de inteligencia artificial. Pero el primer granito de la inteligencia artificial lo logra un investigador, un joven muy brillante que se llama Frank Rosenblatt. Y Rosenblatt crea una computadora, esta que estás viendo, que él le llama Perceptron. Pero el Perceptron tiene una cualidad distinta, tiene una cualidad especial. Tecnología nos propone trabajar de manera distinta como se trabajaba o como se trabaja aún la computación tradicional. Como tú sabes, hay una entrada que se manda hacia un proceso y esto nos da un resultado. Rosenblatt proponía con su perceptrón una forma distinta de hacerlo. Él lo que decía, mira, podríamos dividir la entrada en varias partes, pero lo más importante no era eso, sino que el procesamiento se hiciera en n puntos de proceso, en n procesadores. Es decir, un poco como lo que existe en el cerebro humano, donde existen una gran cantidad de neuronas que tienen lo que se llaman las sinapsis, es decir, un conjunto de conexiones, y que la suma resultante diera un resultado.
Eso era lo que él proponía y logró el perceptrón. Esta máquina ya tenía la capacidad de decir unas cuantas letras formaban parte de una palabra, lo cual sin duda alguna fue un adelanto pero muy importante. Y otra de las cosas importantes es que él solamente pudo crear una capa con este tipo de sistemas. Y él decía que si tuviéramos 100 capas, 1000 capas, millones de capas, podríamos lograr algo equivalente a la inteligencia humana. El problema es que en los 50 de ninguna manera había una capacidad de computación como para poderlo llevar a cabo. Después lo que tendríamos sería en 1960 el AISA, un sistema de cómputo que fingía tener una cierta inteligencia, pero realmente de los 60, los 70, los 80 y los 90 es lo que se le llama el gran invierno de la inteligencia artificial porque no hubo ningún desarrollo importante. Pero fíjate, en 1997 IBM presenta un hallazgo muy importante, puesto que crea una computadora, el Deep Blue, que tiene la capacidad de ganarle al campeón de ajedrez de ese tiempo, que era Garry Kasparov. Garry Kasparov se enfrenta a la computadora, están varios días jugando y finalmente es derrotado por esta computadora de IBM. El gran problema es que en ese entonces, en 1997, la capacidad de cómputo no era lo suficiente. Entonces, la computadora muy grande, se necesitaban muchos recursos, por lo que IBM realmente utilizó este gran acontecimiento para fines publicitarios. Pero estamos a punto de entrar al inicio de la modernidad en la inteligencia artificial que se da en el 2010. Este ya es un evento realmente importante que nos lleva a la inteligencia artificial como lo conocemos ahora. Pero esto te lo platico regresando de estos mensajes comerciales. No te vayas. Inteligencia artificial para todos. Ahora tus hijos aprenden con inteligencia artificial. Bodetín Tutor, un amigo que les ayuda a pensar y aprender. Conócelo en www.jaimetorresbodet.edu.mx. Bodetín Tutor. Inteligencia artificial para la educación. Solo en el Bodet. De ser del poder. Inteligencia artificial para todos. Hemos estado platicando de la historia de la inteligencia artificial y hemos visto cómo se fue pasando de los 50, 60, 70 y llegamos hasta el 2010, que como te platicaba, es el año en el que realmente inicia la inteligencia artificial moderna. Vamos a seguir viendo mi presentación. Como te decía, un par de jóvenes en el 2010, Hassabit y Suleiman, ambos con doctorado, deciden que es el tiempo de volver a trabajar con los conceptos del perceptrón, es decir, con esas capas de pensamiento, porque también la llamaban redes neuronales, en las que se podría trabajar la información de manera distinta. Entonces ellos crean en 2010 una empresa que ellos llamaron DeepMind. Esta empresa empezó realizando juegos de Atari. Tú puedes ver el video, aquí te lo presento, en el que lo que estamos viendo es en la primera parte cómo la máquina está aprendiendo y después de un cierto entrenamiento empieza a jugar de una manera mucho más avanzada y finalmente logra derrotar el juego porque termina por entender una estrategia para jugarlo. Eso fue un avance muy importante. Y eso te estoy hablando del 2010. ¿Y cómo es que logramos que en el 2010 ya se tuvieran estos avances? Esto se debe a algo que se conoce como la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada ciertos años, originalmente se decía que cada 2 años, se duplicaba la capacidad de cómputo y se bajaba de manera exponencial el costo del manejo de la información. Entonces la ley de Moore nos explica que exponencialmente la capacidad de cómputo ha ido creciendo, de tal manera que para el 2010 ya podíamos tener estos avances. Pocos años después,
Hazabit y Sullivan se dan cuenta que no iban hacia ningún lado y entonces deciden vender la empresa y aquí es cuando entra Larry Page. Larry Page, como tú bien sabes, es uno de los fundadores de Google y obviamente es un millonario que estaba interesado en todo este trabajo, así que compra DeepMind y empiezan a trabajar y en el 2014 DeepMind saca un juego que se llama AlphaGo, que hace algo que pone a temblar a la gran mayoría de las personas. Y es que AlphaGo gana precisamente al campeón de Go, este juego que se juega mucho en Asia y que es un juego sumamente difícil, mucho más difícil que el ajedrez, puesto para lograr ganar se necesita desarrollar una cantidad importantísima de estrategias. Y es por eso, por lo que este juego, habiendo ganado al campeón mundial de Go, logró que mucha gente volteara a ver hacia la inteligencia artificial. Para ese entonces, déjame platicarte que Elon Musk estaba participando con Larry Page. Elon Musk y Larry Page son amigos o eran amigos desde hace mucho tiempo y de alguna manera estaban participando en DeepMind. Pero para el cumpleaños de Larry Page, ellos llegan a tener una discusión que cambió realmente todo, que vino a ser un cambio importantísimo en la inteligencia artificial. Ellos, durante el cumpleaños, se dice que al lado de una fogata, empezaron a platicar sobre el futuro de la inteligencia artificial y Larry Page le decía que todo se iba a incorporar a la inteligencia artificial, incluso los humanos. Elon Musk decía que esa era una idea monstruosa y se fue de esa fiesta muy enojado, sobre todo pensando que si el futuro de la inteligencia artificial estaba en manos de Google, verdaderamente la humanidad estaba condenada. Fue en ese entonces cuando conoce un joven muy brillante que se llama Sam Altman. Sam Altman en ese entonces tenía 30 años aproximadamente y él tenía una empresa que lo que hacía era fondear empresas de tecnología. Por ejemplo, Uber nace de esa incubadora. Las incubadoras son empresas que aportan capital y aportan conocimiento y apoyan a los emprendedores con estos desarrollos tecnológicos. Bueno, pues Sam Altman conoce a Elon Musk y ellos deciden formar una nueva empresa de inteligencia artificial que tuviera una característica muy importante, que fuera una inteligencia sin fines de lucro. Es decir, que fuera una tecnología abierta para todos, que todo el mundo pudiera utilizar su código y todos pudieran beneficiarse con los desarrollos de esta inteligencia artificial. Entonces, tenemos una ONG Tech, algo muy interesante, muy importante, y así es como se forma OpenAI en el 2015, que después serían los creadores de ChatGPT. Entonces, a esta historia entran los millones de dólares de Elon Musk a OpenAI, pero con una idea de que fuera libre para todo el mundo. Esto te lo voy a seguir contando después de estos mensajes comerciales. No te vayas. Inteligencia artificial para todos. Ahora tus hijos aprenden con inteligencia artificial. Bodetín Tutor, un amigo que les ayuda a pensar y aprender. Conócelo en www.jaimetorresbodet.edu.mx. Bodetín Tutor. Inteligencia artificial para la educación. Solo en el Bodet. Con el orgullo de ser del poder. Inteligencia artificial para todos. Bueno, pues en esta interesante historia vamos en el punto en el que Elon Musk y Sam Altman forman OpenAI, que es la empresa más importante de inteligencia artificial en nuestros días. Ellos, como yo te platicaba, lo hicieron pensando en una empresa sin fines de lucro. En el 2015, pasó el 2016, no hubo grandes cambios, pero mira, en el 2017 sucede algo que viene a cambiar completamente la historia. Es la publicación de un paper que se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. Y este paper es un documento científico que lo que hace es proponer una nueva forma
de utilizar la información, una nueva forma de procesar la información. Seguían utilizando la idea de las redes neuronales que ya hemos platicado, pero ellos la integraban de una manera distinta, de tal manera que pudiera la información manejarse a través de estas redes y de un proceso que nos diera la misma estructura, pero a través de algo que ellos llamaran tokens. Lo que hacían es dividir las palabras, no necesariamente en palabras, sino por un cierto número de letras, y estos tokens se volverían la parte esencial que se podría iterar en este proceso, una arquitectura que ellos llamaron transformer. Esta arquitectura se volvió un hito porque logró algo que no se había logrado. Logró que las máquinas recordaran. Por ejemplo, para demostrarte que Alexa no usa inteligencia artificial, yo le puedo preguntar a Alexa, Alexa, ¿qué hora es? Me va a decir la hora. Pero si yo, momentos después, le pregunto, Alexa, ¿qué te pregunté? No me lo va a poder decir. ¿Por qué? Porque no es una inteligencia artificial. La arquitectura Transformer logró, y esto es importantísimo, logró que la máquina recordara con lo que yo estaba trabajando. Entonces, imagínate, tenemos una máquina que recuerda, pero además, por los procesos que ya he explicado, estas máquinas ya podían encontrar estrategias para ir evolucionando. Estábamos frente a una verdadera inteligencia artificial. La gente de OpenAI empezó a trabajar y de ahí que sacaron su GPT, que no es otra cosa que Generative Pre-trained Transformer. Es decir, una generación a través de la arquitectura Transformer que ha sido preentrenado. Exactamente. E iniciamos la gran carrera por entrenar la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya tengo una inteligencia artificial que puede recordar. Entonces lo que sucedía es que ahora necesitaba darle a estas máquinas, a esta inteligencia artificial, una gran cantidad de información, pero una gran cantidad de información. Y entonces así empezó esta gran carrera. El problema es que para introducir esta gran cantidad de información, yo necesitaba una enorme capacidad de procesamiento computacional. Y esto los CPUs no podrían lograrlo. Como tú recordarás, Intel y AMD son los procesadores que realmente manejaban toda la información. El problema es que los CPUs no tenían la capacidad de manejar la cantidad de información que se requería para manejar esta nueva inteligencia artificial. Entonces aparece un nuevo jugador y es la empresa NVIDIA. NVIDIA es una empresa que se ha dedicado al procesamiento visual, a los videojuegos, y ellos en lugar de utilizar CPU, utilizan algo que se llama el GPU. El GPU, que es el Graphic Processor Unit, lo que hace es procesar una gran cantidad de información. Entonces el dueño de NVIDIA dijo, mira, yo puedo crear con mi misma tecnología chips que puedan procesar la información que tú necesitas. El problema es que cada uno de estos chips tienen el costo de 50 a 150 mil dólares, es decir, una cantidad importante. Un data center con estos chips puede valer varios millones de dólares. Entonces empezamos en esta gran carrera de la inteligencia artificial donde se necesitan unas grandes cantidades de dinero porque ya tenemos la capacidad para procesar la información, pero ahora necesitamos grandes inversiones. Viendo todo esto, Elon Musk decidió que el poder de la inteligencia artificial era muy importante y que para su empresa Tesla, que como tú sabes es quien desarrolló los carros autónomos que hoy conocemos, y por ello Elon Musk decidió que la inteligencia artificial debería utilizarse para su desarrollo, para Tesla. En ese entonces, Sam Altman dijo, no, esto no puede ser posible. Nosotros dijimos que esta era una inteligencia artificial abierta, sin fines de lucro. Finalmente se pelea con Elon Musk. Elon Musk se lleva sus millones de dólares y Sam Altman se queda con un OpenAI, con una idea espectacular, con un proceso espectacular, pero sin dinero. Entonces, en Silicon Valley hay una conferencia en San Francisco y en esa conferencia coincide con Satya Nadella. Satya Nadella es la cabeza de Microsoft.
Satya Nadella, que es un hombre muy inteligente, venía observando todo este proceso del desarrollo de inteligencia artificial y venía esperando el momento de poder subirse a este barco. Y el momento fue precisamente ese. Cuando Elon Musk retira su dinero, Nadella hace uno de los tratos más extraordinarios, extraños que se pueden conocer. Aportó ni más ni menos que la cantidad de $1,000 millones. Y con estos $1,000 millones cualquiera habríamos creído que, bueno, tendría la capacidad para comprar la empresa. Naturalmente, $1,000 millones te deberían de poder comprar OpenAI, pero no. Con estos 1,000 millones, él lo único que obtuvo fue voz, pero no voto en la junta directiva de OpenAI. Ya con ya con $1,000 millones, Sam Altman está muy contento y siguen trabajando, pero no todos en OpenAI están igual de contentos. Darío Amodei, uno de los grandes desarrolladores y jefe de la parte de investigación, decide que no es correcto ponerse en manos de una empresa del tamaño de Microsoft y decide salirse de OpenAI para fundar Anthropic, que es una empresa de inteligencia artificial encabezado por él y su hermana. Anthropic es una empresa de inteligencia artificial que tiene Claude, una inteligencia artificial muy poderosa y que poca gente conoce, pero te aseguro que muy pronto, en unas semanas, vas a escuchar mucho de ella, puesto que es ni más ni menos que la inteligencia artificial que va a estar detrás de Alexa, puesto que Amazon ha invertido una gran cantidad de dinero en este desarrollo de Claude de Anthropic. Así que pronto vas a oír hablar de ellos. Pero además, Amodei y su empresa Anthropic juegan un papel muy importante. Estamos hablando del 2021. Pero para el 2022, Sam Altman escucha que Amodei está listo, que Anthropic está listo para sacar su inteligencia artificial y se da cuenta que si ellos no son los primeros en sacarlo, se van a quedar atrás y en verdad esto hubiera sido distinto. La historia hubiera sido completamente distinta. A, a pesar de que no estaba listo el modelo 4 con el que ya estaban trabajando, el 30 de noviembre del 2022 deciden lanzar ChatGPT en su versión 3.5, es decir, una versión intermedia que ya estaba probando. Pero aquí hay dos grandes cosas. La primera es incorporan la idea del chat. En ese entonces, eh, eh, cuando trabajaban con la inteligencia artificial lo hacían a través de la consola, es decir, espacios en la que solamente los programadores insertan su código, obtienen respuestas. Es algo realmente del mundo de la computación. Pero Sam Altman se dio cuenta de que esto no podría funcionar para el gran público, por lo tanto le pidió a su equipo que trabajaran en una idea para mostrar esta nueva tecnología y así es como llegaron a la idea de un chat y le llamaron ChatGPT. Así llegamos a 30 de noviembre de 2022, donde por fin sale al gran público ChatGPT. Yo tuve la oportunidad de conocer ChatGPT hasta enero del 2023 y mi primera impresión no fue la gran cosa. La realidad es que a mí me dejó un poco desilusionado. Primero que todo, me costó bastante trabajo encontrar ChatGPT en el buscador. Y una vez que llegué, me di cuenta que solamente podía hablarle en inglés. Podía preguntarle en este idioma y las respuestas eran en ese idioma, estaban en inglés y no necesariamente eran las mejores respuestas. Yo pensé que no habría grandes posibilidades para esta tecnología. Pero todo cambió cuando en el 2023 me doy cuenta que Bing incorpora la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Microsoft, cuando da esta cantidad de $1,000 millones, obtiene voz, pero no voto. Pero lo que sí obtiene es que fueran los primeros en poder utilizar esta tecnología de manera comercial, es decir, que pudieran utilizarlo en sus aplicaciones. De esta manera, para marzo de 2023, lo sacan en Bing. A mí me impresionó. Esto fue algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Bing es un explorador que todos tenemos en nuestra computadora. Venía ya con Windows 11, con Windows 10. Entonces, todo mundo lo teníamos y teníamos acceso a esta inteligencia artificial. Yo empecé a jugar
con las primeras versiones de Bing, di algunas pláticas, la verdad es que me impresionó mucho lo que yo estaba teniendo. Unos meses después nace Bard, que es la inteligencia artificial de Google, y para eso OpenAI ya había inició con la versión 3.5 y para noviembre aproximadamente del año pasado saca su versión 4, que es verdaderamente interesante porque tiene algo que le llaman los GPTs personalizados, que hacía un cambio fundamental con lo que conocíamos de inteligencia artificial, puesto que ya nosotros podíamos agregarle nuestra propia información y eso nos daba posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en muchos otros campos. El año pasado hubo grandes cambios, Bing desaparece y se convierte en Copilot, Bard también desaparece y se convierte en Gemini. Después, ya en este año tenemos el lanzamiento de Meta AI, pero lo más importante es que en este año OpenAI saca su versión 4O, que es una versión que ya tiene una gran cantidad de parámetros. Te lo explico. Mira, se dice que si una persona lo único que hiciera es leer desde el nacimiento, podría haber leído hasta 8 billones de palabras. Esto es muy importante, es una cantidad muy importante. Pero en la inteligencia artificial estamos hablando de que la versión 4O ya estaba formada por 8 trillones de parámetros. Es decir, una cantidad importantísima de información. Pero hasta 4O, la inteligencia artificial seguía trabajando de la misma manera. Es decir, utilizando todo lo que hemos visto de la arquitectura Transformer y de todo lo que vimos con lo de las capas y las redes neuronales. Lo que realmente hay detrás de la inteligencia artificial no es más que algo que se llaman los patterns, es decir, las secuencias. Y estas secuencias trabajaban con la probabilidad. Déjame explicártelo. Si tú en este momento le hicieras la pregunta a ChatGPT 3.5 o 4, le digo, ¿es un animal con trompa? Te diría, estás hablando de un elefante. ¿Por qué? Porque ChatGPT sabe que existe una alta probabilidad de que si hablas de un animal con trompa, estaríamos hablando de un elefante. ¿Qué pasa si yo le agregara? Es un animal con trompa y pelaje. Entonces probablemente es un tapir o un tapir. Si yo le dijera y si yo le dijera tiene trompa, tiene pelaje y pesa toneladas, entonces ya te diría que seguramente estamos hablando de un mamut lanudo. Pero esto tiene que ver, como te decía, tiene que ver con probabilidades, porque hay algo que se llama la vectorización y la vectorización no es más que convertir las palabras en números muy grandes que tienen la probabilidad estadística de que estén muy cerca. Y es así como la inteligencia artificial que conocemos hubiera llegado a esta conclusión. La situación es que hace unas semanas OpenAI lanzó su versión 4O1, que es una forma totalmente distinta de procesar la información. Es verdaderamente un proceso muy cercano al pensamiento humano. Y esto es lo que vamos a ver en el próximo programa. Espero que con esta explicación te haya quedado más claro cómo funciona la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial actualmente trabaja, pero te vas a dar cuenta en el próximo programa que 4.1 trabaja de manera totalmente distinta y viene a ser un nuevo hito, un nuevo paso hacia una inteligencia artificial todavía aún muy superior que se le conoce como inteligencia artificial general y que es la meta de todos estos trabajos que se están desarrollando. Pero esto lo platicaremos en el siguiente programa. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Inteligencia artificial para todos.